Mi nombre es el padre Diego Marinelli. Fui sacerdote diocesano durante 41 años y celebré más de 3.000 funerales en la región de Lombardía. Aprendí a hablar de la muerte sin que me temblara la voz, porque cuando uno entierra a tantos, la muerte deja de ser un misterio y se vuelve un oficio. Pero el 12 de octubre de 2006, en el funeral de un niño de 15 años llamado Carlo Acutis, abrí la boca para terminar mi homilía y no salió ninguna palabra. Me quedé en silencio frente a 400 personas, y ese silencio duró 15 años. Lo que vi sobre aquel ataúd antes de subir al ambón no se lo conté a nadie durante una década y media. Lo que el propio Carlo me había dejado en un sobre 3 días antes de morir, con la instrucción de no abrirlo hasta que yo entendiera, permaneció guardado en mi breviario sin abrir durante todo ese tiempo. Y lo que me ocurrió 15 años después, en la planta 4 de un hospital donde yo nunca pensé entrar como paciente, confirmó cada palabra que aquel muchacho me había dicho en su cama. 41 años predicando sobre el cielo, y necesité que un niño me lo mostrara para creerlo. 15 años callé. Esta noche cuento todo. Me ordené sacerdote en 1965, a los 26 años, no por una gran visión mística, sino porque mi madre enfermó de tuberculosis, y yo le prometí, junto a su cama del hospital de Monza, que dedicaría mi vida a Dios si ella se salvaba. Se salvó. Yo cumplí. Así de simple, así de poco romántico. Con los años me volví lo que en mi seminario llamábamos un sacerdote de cabeza fría. ¿Creía en Dios? Sí, pero desconfiaba de las apariciones, de los llantos de estatuas, de las curaciones milagrosas. Había visto demasiado fraude. Cada vez que alguien me traía una historia de lo sobrenatural, yo pedía datos, fechas, informes médicos. Mi sobrina decía que yo era el único cura del Véneto que rezaba con un cuaderno de contabilidad en la mano. Vivía solo en una casa parroquial de Milán, con un gato gris llamado Tobías, que me despertaba a las 5 arañando la puerta. Esa era toda mi vida doméstica: misa, confesiones, funerales y Tobías. El 9 de octubre de 2006 recibí una llamada del Hospital San Gerardo de Monza. Una enfermera me dijo que un paciente joven con leucemia avanzada había pedido específicamente por un sacerdote, no por cualquiera, por uno que, según el muchacho, supiera escuchar sin asustarse. Conduje hasta Monza esa misma tarde. El San Gerardo lo conocía bien. Era el hospital donde mi madre se había curado 40 años antes. Subí a la planta de oncología pediátrica, habitación 14, y allí, sentado en la cama, con una palidez que yo había visto cientos de veces en mi oficio y que solo significaba una cosa, estaba un niño de 15 años con los ojos más despiertos que yo recuerde haber visto en un enfermo terminal. Su madre, Antonia, me recibió en la puerta. Me dijo que el diagnóstico había llegado 3 días antes: leucemia promielocítica aguda, tipo M3, una de las más agresivas. Los médicos hablaban de días, quizá una semana. El niño me miró y sonrió. Me dijo: «Usted es el padre Diego, el que cuenta funerales». Yo me quedé helado. Nadie le había dicho eso. Nadie podía habérselo dicho, porque era una broma privada de mi sobrina, pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Me senté junto a su cama esa primera tarde. Le pregunté cómo se encontraba, la pregunta tonta que uno hace por no saber qué decir. Él me respondió con una serenidad que me desconcertó. Me dijo que se encontraba bien, que estaba ofreciendo todo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que no tenía miedo porque iba a un lugar muy hermoso. Yo había escuchado frases parecidas 1000 veces, de ancianos resignados, de enfermos drogados con morfina, de familias que repetían consignas piadosas para no derrumbarse. Pero esto era distinto. Este niño no estaba resignado. Estaba, no encuentro mejor palabra, contento. Saqué mi cuaderno por costumbre. Anoté la hora, las 4:20 de la tarde. Anoté su temperatura, que la enfermera acababa de tomar: 38 grados con 2 décimas, por la fiebre de la infección. Anoté su frecuencia cardíaca, 110 pulsaciones por minuto. Datos. Yo siempre buscaba datos. Carlo vio el cuaderno y se rió. Me dijo:
Usted apunta todo porque tiene miedo de creer. Yo también apuntaba todo, padre. Documenté 163 milagros eucarísticos en una página de internet, pero los datos no le van a alcanzar para lo que va a ver. Cerré el cuaderno. No supe qué responder. Durante los siguientes 2 días lo visité por la mañana y por la tarde. Hablábamos de cosas sencillas, de su computadora, de los videojuegos que programaba, del fútbol. Pero siempre, en algún momento, volvía a la Eucaristía. Me decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que él iba directo, sin desvíos. El 11 de octubre, por la tarde, sucedió la primera cosa que no pude explicar. Yo había llegado a las 5. Carlo dormía. Su madre había salido a tomar un café. Me senté en la silla junto a la ventana y abrí mi breviario para rezar las vísperas. La habitación estaba en penumbra, con esa luz gris de octubre que entra por las cortinas de hospital. Y noté que las manos de Carlo, que reposaban sobre la sábana, estaban cálidas, demasiado cálidas. Las toqué, por instinto médico que uno acumula en este oficio. La piel de un enfermo terminal con la circulación comprometida suele estar fría en las extremidades. La suya ardía. Pensé en la fiebre. Era lo lógico. La infección le subía la temperatura, pero entonces miré el monitor sobre su cama. La temperatura corporal central marcaba 37 grados con 4 décimas. Casi normal. La fiebre había bajado con los antibióticos esa misma mañana, me lo había dicho la enfermera. Entonces, ¿por qué las manos ardían? Toqué su frente. Estaba a temperatura normal, fresca incluso. Toqué sus pies, que asomaban bajo la sábana, fríos, como corresponde a un cuerpo que se apaga. Pero las manos, las 2 manos, ardían como si tuviera fiebre de 40 grados localizada solo ahí. Me dije que era un error de percepción, que mis propias manos estaban frías por la tarde de octubre y por eso las suyas me parecían calientes por contraste. Una explicación razonable. Salí al pasillo, me lavé las manos con agua tibia durante 2 minutos para igualar la temperatura y volví. Volví a tocar las manos de Carlo. Seguían ardiendo. Le pedí a la enfermera que pasaba que trajera un termómetro de contacto, de los infrarrojos. Le inventé una excusa. Apunté el sensor a la palma de la mano derecha del niño. 39 grados con 8 décimas. Apunté a la frente. 36 grados con 9 décimas. Apunté al antebrazo a 15 centímetros de la mano. 37 grados con 1. Y de nuevo a la palma. 39 grados con 8. No tenía sentido fisiológico. La temperatura no salta casi 3 grados en 15 centímetros de un mismo brazo sin una fuente de calor externa. Y no había fuente, no había manta eléctrica, no había bolsa de agua caliente, no había nada. La enfermera, que se llamaba Rosa, miró el termómetro y frunció el ceño. Me dijo, «Esto debe estar descalibrado, padre». Fue a buscar otro termómetro. Volvió con uno digital de contacto, marca distinta. Lo apoyó en la palma de Carlo durante 30 segundos completos, 40 grados con 1. Rosa se quedó callada. Llevaba 22 años en oncología, me dijo después. Nunca había visto una mano de un paciente más caliente que su tronco. Es imposible. La sangre que calienta las manos viene del centro del cuerpo. Si el centro está a 37, las manos no pueden estar a 40. La física no lo permite. Yo sentí que el cuaderno me temblaba entre los dedos. Lo apoyé en la rodilla para escribir y la línea me salió torcida. 41 años de oficio y mi letra parecía la de un niño. Carlo abrió los ojos, me miró el termómetro en la mano de Rosa y sonrió. Me dijo en voz muy baja para que solo yo lo oyera. Es él, padre. Cuando lo recibo en la comunión me quedo así, no se asuste. Esa mañana, le recordé, le había llevado la comunión a las 9. Eran las 5:30 de la tarde. 8 horas y media después, las manos con las que él había sostenido la hostia seguían a 40 grados. Salí de la habitación con las piernas flojas. Me apoyé en la pared del pasillo. Rosa salió detrás de mí con el termómetro todavía en la mano. Me dijo, «Padre, ¿usted lo entiende? Porque yo no». Yo no le respondí. No podía. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Esa misma noche, del 11 de octubre, no pude dormir en la casa parroquial.
Volví al hospital cerca de la medianoche con una excusa pastoral. Quería verificar algo. Quería demostrarme que el calor de las manos había sido un fallo de los aparatos, una anomalía pasajera, cualquier cosa con explicación. Encontré al médico de guardia de oncología, un hombre joven, el doctor Brambilla. Le conté lo del termómetro sin mencionar a Carlo, como un caso hipotético. Él me miró con cara de cansancio y me dijo que dos termómetros distintos no se equivocan en el mismo sentido por azar, que si los dos marcaban 40, el calor era real. Le pregunté qué podía causar un foco de calor localizado en una mano sin fuente externa. Me dijo que solo se le ocurría una inflamación aguda, una infección local con mucha actividad celular, pero que eso dejaría la mano roja, hinchada, dolorida, y la mano de Carlo estaba normal, de color normal, sin dolor. Entré en la habitación 14 a la 1 de la madrugada. Carlo dormía. Su madre dormía en el sillón. Encendí la linterna pequeña que llevaba siempre y con todo el cuidado del mundo apunté el termómetro infrarrojo a su mano derecha. 37 grados con 2 décimas. Normal. Sentí casi alivio. Pensé, ya está, era pasajero, era la digestión espiritual de la comunión o lo que fuera, y ya pasó. Iba a guardar el termómetro cuando algo me detuvo. La mano izquierda. Apunté a la mano izquierda, y el termómetro marcó 41 grados con 3 décimas. Una mano normal, la otra ardiendo. La misma persona, el mismo torrente sanguíneo, la misma temperatura central, y una diferencia de 4 grados completos entre la mano derecha y la izquierda. Me arrodillé junto a la cama. No por devoción, sino porque las rodillas me cedieron. Apoyé la frente en el borde del colchón, y entonces, sin abrir los ojos, Carlo habló. Dijo, la izquierda es con la que escribo, padre, con la que documenté los milagros, por eso él la tiene más cerca. ¿Cómo sabía que yo estaba midiendo la izquierda, con los ojos cerrados, en la oscuridad, a la 1 de la madrugada? Jamás pude explicarlo. Me quedé hasta el amanecer. A las 6, cuando entró la luz, volví a medir. Las dos manos a 37 grados, normales, como si nada hubiera pasado. Esa mañana del 12 de octubre, Carlo me llamó con un gesto. Le costaba hablar. La enfermedad había avanzado de golpe durante la noche. Sacó de debajo de la almohada un sobre, blanco, pequeño, cerrado y sellado con cinta adhesiva. En el frente, con su letra de adolescente, decía, para el padre Diego. Me lo puso en la mano y me dijo, con un hilo de voz pero con una claridad que me estremeció, no lo abra ahora. No lo abra en mi funeral. Ábralo el día que usted esté donde yo estoy ahora. Usted lo va a saber, y cuando lo abra ya no va a tener miedo de creer. Guardé el sobre en mi breviario, entre las páginas del oficio de difuntos. No le di mayor importancia en ese momento. Pensé que era la fantasía de un niño moribundo. Carlo Acutis murió a las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Yo estaba en la habitación. Cuando se detuvo el monitor, instintivamente, no sé por qué, toqué su mano izquierda. Estaba a 37 grados y permaneció cálida durante 3 horas después de su muerte, cuando todo el resto de su cuerpo ya se había enfriado a temperatura ambiente. El doctor Brambilla lo verificó. Lo escribió en una nota que conservo. Mano izquierda, 37 grados, 3 horas post-mortem, sin explicación. El funeral fue esa misma semana, en la iglesia de Asís, donde la familia tenía sus raíces. 400 personas. Yo había preparado una homilía sencilla sobre la esperanza, sobre el cielo, las cosas que un sacerdote dice 3000 veces en su vida. Subí al ambón, miré el ataúd blanco, pequeño, frente al altar, y vi algo que me cortó la respiración. Pero lo que descubrí en ese momento me obligó a investigar quién era realmente este niño. Sobre el ataúd cerrado de Carlo, a la altura donde estarían sus manos cruzadas, había una zona de aire que temblaba, como el aire que tiembla sobre el asfalto en verano, sobre una hoguera, sobre algo que irradia calor. Pero estábamos en octubre, en una iglesia fría de piedra, a las 11 de la mañana. Yo conocía ese temblor del aire.
Es el fenómeno óptico que produce una fuente de calor. Lo había visto sobre el termómetro, sobre las manos de aquel niño durante 3 noches, y ahora lo veía sobre su ataúd cerrado, sobre el lugar exacto donde reposaban sus manos. Abrí la boca para continuar la homilía, y no salió nada. Me quedé mirando ese temblor del aire sobre la madera blanca, y todas las palabras que yo había dicho durante 41 años sobre el cielo, sobre la resurrección, sobre la vida eterna, se me secaron en la garganta, porque por primera vez en mi vida no estaba hablando del cielo, lo estaba viendo. El silencio se alargó, 10 segundos, 20. La gente empezó a moverse, incómoda. Antonia, la madre, me miró desde la primera fila. Yo bajé del ambón sin decir una palabra más. No pude terminar. Me arrodillé frente al ataúd y permanecí así hasta el final de la misa. Esa fue la última homilía que no pude terminar y el comienzo de 15 años de silencio. Porque, ¿cómo le cuentas a alguien que viste el aire arder sobre el ataúd de un niño? Te encierran, te quitan la parroquia, te tratan de loco o, peor, de buscador de gloria. Yo, el sacerdote de cabeza fría, el del cuaderno de contabilidad, callé, pero no dejé de investigar. En secreto, durante años, busqué entender quién había sido Carlo Acutis. Descubrí que había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, y que había crecido en Milán, que desde muy niño tenía una devoción por la Eucaristía que asombraba a los adultos, que con su computadora, siendo un adolescente, había creado una página de internet documentando 163 milagros eucarísticos a lo largo de la historia, con rigor, con fechas, con fuentes, como un científico, como yo con mi cuaderno. Me obsesioné con esa página, la estudié entera y entendí lo que el niño me había dicho. Él también apuntaba todo, él también necesitaba pruebas, pero a diferencia de mí, no usaba las pruebas para protegerse de creer, las usaba para invitar a otros a creer. Si este testimonio te está removiendo algo por dentro, como me removió a mí cada noche durante 15 años, te pido que te suscribas a este canal. Lo que viene es lo que nunca le conté a nadie. En 2019, leí que el cuerpo de Carlo había sido exhumado en Asís como parte del proceso de beatificación, 13 años después de su muerte, y leí que lo habían encontrado íntegro, no incorrupto en el sentido milagroso que la Iglesia investiga con cautela, pero sí conservado de un modo que sorprendió a los presentes. Yo necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí, y me atreví, después de 13 años de silencio, a escribir a Antonia Salzano, la madre de Carlo. Nos encontramos en una cafetería de Asís en la primavera de 2019. Le conté por primera vez en mi vida lo de las manos, lo de los 40 grados, lo del temblor del aire sobre el ataúd. Esperaba que me mirara con lástima, que pensara que el viejo cura había perdido la cabeza. Pero Antonia no se sorprendió. Me tomó la mano y me dijo: «Carlo me habló de usted, padre, 3 días antes de morir. Me dijo que le había dejado un sobre, y me dijo algo más». Hizo una pausa. Me dijo: «El padre Diego va a entender el 21 de abril en la planta 4, cuando lo cuide el médico que mide». Yo no entendí nada en ese momento. El 21 de abril, la planta 4, el médico que mide. ¿Qué planta? ¿Qué abril? ¿Qué médico? Le pregunté a Antonia si Carlo había explicado algo más. Me dijo que no, que su hijo solo repetía que yo lo entendería cuando estuviera donde él había estado. Las mismas palabras del sobre: «El día que usted esté donde yo estoy ahora». Saqué mi breviario de la maleta. Allí seguía el sobre, sin abrir, después de 13 años, con la cinta adhesiva ya amarilla. Lo había llevado conmigo a todas partes durante todo ese tiempo, en el oficio de difuntos, como una brasa que no se apagaba. Antonia lo miró. Me dijo: «No lo abra todavía, padre. Él dijo que usted sabría cuándo». Y volví a guardarlo. Le pregunté qué significaba para ella lo que había vivido con su hijo. Me dijo una frase que Carlo repetía siempre: «Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias». Y añadió: «Carlo nunca fue una fotocopia».
Y por eso, padre, usted no pudo terminar aquella homilía, porque sus palabras eran fotocopias, y delante de un original, las fotocopias se callan. Salí de Asís ese día con el sobre todavía cerrado y con una pregunta clavada en el pecho. El 21 de abril, la planta 4, el médico que mide. Pero lo que me ocurrió después sorprendió a todos los que me conocían. Pasaron los meses. Llegó 2020. El 10 de octubre de ese año, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en Asís. Yo lo vi por televisión, desde mi casa parroquial, con Tobías el gato sobre las rodillas. Lloré, pero todavía no entendía el sobre. Y entonces llegó la primavera de 2021, el 19 de abril de 2021, a los 82 años. Empecé a sentir un dolor en el pecho que atribuí al cansancio. Tobías arañaba la puerta a las 5 de la madrugada como siempre, y yo no podía levantarme. El brazo izquierdo me dormía. Llamé a mi sobrina. Ella llamó a una ambulancia. Me llevaron de urgencia. Infarto agudo de miocardio. Me intervinieron esa misma noche. Y cuando desperté de la anestesia, desorientado, busqué con la mirada algún cartel que me dijera dónde estaba. Estaba en el Hospital San Gerardo de Monza, el mismo donde se curó mi madre, el mismo donde murió Carlo Acutis 15 años atrás. Le pregunté a la enfermera en qué planta me encontraba. Me dijo, planta 4, padre, cardiología. Planta 4. Miré el calendario digital en la pared de la habitación. Marcaba 21 de abril de 2021. El 21 de abril, la planta 4. Me faltaba una sola cosa, el médico que mide. En ese momento entró el cardiólogo de guardia para revisar mis constantes, un hombre de mi edad, canoso. Me tendió la mano y se presentó. Me dijo, «Buenos días, padre. Soy el doctor Brambilla. Yo lo voy a cuidar estos días». Brambilla, el mismo apellido del médico joven que, 15 años atrás, había verificado con 2 termómetros que la mano de Carlo estaba a 40 grados. Le pregunté, con la voz temblando, si él había trabajado en oncología pediátrica en 2006. Me dijo que sí, que de joven, antes de especializarse en cardiología, había hecho guardias en oncología infantil, en este mismo hospital. Él era el médico que mide, el que había medido la mano de Carlo, el que había escrito aquella nota. Mano izquierda, 37 grados, 3 horas post-mortem, sin explicación. Las manos me temblaron tanto que la enfermera pensó que tenía otra arritmia. Pedí que me trajeran mis cosas, mi breviario, que mi sobrina había metido en una bolsa con el resto de mis efectos personales. Y entre las páginas del oficio de difuntos, después de 15 años, encontré el sobre blanco con la cinta amarilla. Ábralo el día que usted esté donde yo estoy ahora. Yo estaba en un hospital, en una cama de la misma planta de la que había salido un cuerpo, conectado a monitores, con la muerte rozándome el pecho. Estaba donde Carlo había estado. Por fin lo entendía. Rompí la cinta con dedos torpes. Saqué el papel doblado. Era una hoja de cuaderno escolar, con la letra de adolescente de Carlo. Y leí, Padre Diego, cuando lea esto, estará en la planta 4 del San Gerardo, el 21 de abril, y el doctor Brambilla lo cuidará. No se asuste de su corazón, no es su hora todavía. Su hora es dentro de muchos años, y morirá en paz, sin miedo, porque ya habrá creído. Y más abajo, lo que me partió en dos. En mi funeral, usted no pudo terminar la homilía porque vio el calor sobre mi ataúd. Era él despidiéndose de mis manos. Usted cayó porque no tenía palabras, pero el día que abra esto, ya tendrá las palabras. Vaya y cuéntelo. La Eucaristía es la autopista al cielo, Padre. Yo ya llegué, lo espero. Una fecha, un lugar, un nombre. El 21 de abril, la planta 4. El doctor Brambilla. Escritos 15 años antes, por un niño de 15 años, en una hoja de cuaderno, guardada sin abrir en mi breviario. Me llevé el papel al pecho, y por primera vez en 41 años de sacerdocio, lloré como un niño. Llanto de verdad, ruidoso, incontenible. El doctor Brambilla entró alarmado por el monitor. Le tendí el papel, lo leyó, y vi cómo aquel hombre de ciencia,
Aquel cardiólogo que había visto morir a cientos se sentaba en el borde de mi cama y se cubría la cara con las manos. Me dijo, con la voz quebrada: «Padre, yo me di esa mano, yo escribí esa nota, y nunca en 15 años pude dejar de pensar en ella». Salí del hospital 9 días después, con un corazón remendado y un alma transformada. Hoy tengo 86 años. Ya no tengo parroquia, pero tengo algo que no tuve durante 41 años: certeza. Desde aquel 21 de abril dedico el tiempo que me queda a contar esta historia. He hablado en parroquias de Milán, de Roma, de Asís. He dado mi testimonio por escrito al postulador de la causa de Carlo. He contado lo de las manos a 40 grados, lo del temblor del aire sobre el ataúd, lo del sobre guardado 15 años. El 7 de septiembre de 2025, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis durante el jubileo, lo declaró santo. Yo estaba en la plaza, en primera fila, con un permiso especial, y cuando proclamaron su nombre, San Carlo Acutis, juro que sentí en las palmas de mis propias manos un calor que no venía de ningún sol. Lo medí esa noche, en la habitación del hotel, con un termómetro que llevé a propósito. 39 grados con 5 décimas en las palmas, 36 grados con 8 en la frente. Lo había aprendido de él, documentar siempre. El doctor Brambilla, ya jubilado, estaba a mi lado en la plaza. Los dos viejos, el cura que no creía en milagros y el médico que solo creía en mediciones, llorando juntos frente a la imagen de un niño que nos había enseñado a los dos a creer. Quiero decirles una última cosa antes de terminar. Las palabras que no pude decir en aquel ambón hace casi 20 años y que por fin tengo. Yo enterré a 3,000 personas creyendo que sabía lo que era la muerte. Y un niño de 15 años me enseñó, con sus manos ardientes y un sobre cerrado, que la muerte no existe como yo la entendía, que es solo una puerta, y que del otro lado hay un calor que ningún termómetro de este mundo puede explicar. Callé 15 años porque tuve miedo de que no me creyeran, pero ya no tengo miedo, porque el que prometió esperarme me lo escribió de su puño y letra, con fecha, con lugar y con nombre, y cumplió cada palabra. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.